question tag or tag ending. Question tag or tag ending. Buenos días. Primera competencia, primera potencialidad de el cierre del año escolar, el tercer lapso. Un tema súper sencillo, cortico, fácil de digerir, fácil de ejemplificar y algo muy hermoso. Un tema que abarca todo lo que hasta ahora ustedes han recorrido en los 3 años anteriores, es decir, los 3 auxiliares, el to do, el to have y el verbo to be, y los 5 modales o defectivos. Eso vamos a hacer aquí en una sola clase, abarcarlos a ellos incluso en su forma pasado, así facilito se ven 8, si ustedes lo llaman pasado, entonces allí hay 16. ¿Qué sucede? Para decir en idioma inglés, lo que nosotros decimos en idioma español, ¿es verdad? ¿No es verdad? Aquella incertidumbre, aquella pregunta que incluso nos hacemos hasta personal. La profesora grabó el video ayer, ¿verdad? Ustedes van a sacar 20, ¿verdad? La directora fue al colegio de noche, ¿no es verdad? Esa pregunta, esa duda, eso que se introduce allá como pregunta, en idioma inglés no se logra a través de esa palabra verdad, cierto, correcto, no es aceptado. La gramática inglesa establece para ello una norma que incluso la hace mucho más fácil que poner en práctica la culminación. Es cerrar, fíjense. Es cerrar con la palabra ¿es verdad? ¿No es verdad? ¿No es verdad? ¿Es verdad? Cerrar con ella. Pero sumamente sencillo. De este lado tenemos la oración, el sentence, y de este lado el question tag. El question tag. ¿Qué indica? Si la oración es afirmativa, pues el question tag va de forma negativa, interrogativa, o viceversa. Si la oración es negativa, el question tag va de forma afirmativa, interrogativa. En eso consiste. Ahora, ¿cómo alcanzamos ese question tag? ¿O ese verdad, no es verdad? Repito, lo hacemos a través de los modales y los auxiliares. Vamos a explicarlo aquí con esta oración que está acá. Aquí tenemos, vamos a poner en práctica la afirmativa, que está acá. Noten que está afirmativo. El señor Jones puede hablar 2 idiomas. A ustedes le van a pedir, allí tienen en la guía, en la actividad, en la evaluación, en la producción escrita, que complete la oración utilizando el question tag. Entonces, nos vamos a lo que dice la formulita. La oración está afirmativa. Lo primero que debo hacer es convertir el punto en una coma. Listo. Ahora viene el question tag. ¿Hay algún modal en la oración? No lo hay. Sí lo hay. Acá está. Aquí está. Como está un modal, usted se lo trae hasta acá. Luego de haber colocado la coma, se lo trae aquí. Como aquí está de forma afirmativa, entonces lo convierte en negativo. ¿Quién es el señor Jones en pronombre personal? El señor Jones es él. Y ya está allí el question tag. Es decir, esto no significa, no puede él, no. Esto significa, ¿es verdad? ¿No es verdad? Y esa es la mecánica, esta es la forma, este es el patrón como la gramática inglesa lo establece. Antes decía, el señor John puede hablar 2 idiomas. Ahora dice, el señor Jones puede hablar 2 idiomas, ¿verdad? Vámonos acá. La directora está trabajando en casa. La directora está trabajando en casa. Está de forma, ¿hay alguna modal? No lo hay. ¿Hay algún auxiliar? Aquí está. Recordemos que be es is, es are, es am, lo que ustedes han visto todos estos años. Bueno, aquí está el verbo to be. Entonces está afirmativo.
¿Qué debo hacer? Lo primerito, ya dijimos, convertirlo en una coma. Ahora traemos el auxiliar para acá. Si está afirmativo, la fórmula dice que de este lado debe ser negativo. ¿Quién es la directora en pronombre personal? Bueno, como lo estamos tomando como una dama, entonces colocamos aquí she, y aquí está, no es verdad. La directora está trabajando en casa, ¿verdad? O la directora no está trabajando en casa, ¿es verdad? Esa es verdad, repito, no se logra con esto, sino extrayendo allí el modal o el auxiliar. Ok, vamos a desarrollar ahora una fórmula distinta, lo contrario, lo opuesto. La oración está negativa, sentence, y el question tag. El question tag es lo que vamos a agregar. La oración está negativa. Aquí está en el ejemplo. Okay. Mi gato no debe beber agua en el baño. Mi gato no debe beber agua en el baño. Revisamos acá los auxiliares. ¿Hay algún auxiliar? No está. ¿Hay algún modal? Aquí está. Aquí está el más. Está, noten que está de forma negativa. Entonces, lo primero convertimos en una coma, nos lo traemos para acá de forma afirmativa. Ya que él está negativo, entonces aquí debe estar afirmativo. ¿Quién es mi gato en pronombre personal? Entonces colocamos y el signo de interrogación. Si no colocan el signo de interrogación, deja de ser question. Por eso se llama question tag. Es una oración que debe terminar en pregunta. Mi gato no debe beber agua en el baño, ¿verdad? Y de esa forma es que alcanzamos ese verdad, no es verdad. Repito, extrayendo, buscando el auxiliar o buscando el modal. Por acá tenemos otro. Los profesores, las maestras, las profesoras, no comen en su colegio. Las profesoras no comen en su colegio. ¿No les gusta? Ok. Buscamos allí. ¿Hay algún modal en la oración? ¿Hay algún modal? No vemos ninguno allí por ningún lado. ¿Hay algún auxiliar en la oración? Aquí está este señor, ¿vean? Está de forma negativa, porque es el ejercicio que estamos tratando. Entonces, si está negativa, lo primerito es llevar el punto a una coma. Si está negativo, entonces, ¿qué hacemos de este lado? Convertimos a ese señor en afirmativo. ¿Quiénes son las profesoras o los profesores? En pronombre personal es ellos. Entonces allí dice, anteriormente decía, las profesoras no comen en su colegio. Ahora dice, las profesoras no comen en su colegio, ¿verdad? Okay. Eso tenemos allí. Hay un caso fuera de los dos modelos que hay allí, afirmativo y negativo, que es el caso cuando no hay ningún auxiliar modal. Deben estar muy atentos a esto. Si no hay auxiliar, no hay ningún auxiliar en la oración, no hay ningún modal, entonces allí no se nos presenta un conflicto. No es que se nos presenta un conflicto, sino nos retrocedemos a primer año. Este señor, recordemos, I, you, we, and they. Y este señor que está aquí, he, she, it. Y recordemos que este otro señor que está aquí, did. Él trabaja con todos, con todito, con todito. ¿Qué indica que no esté en el contexto? Es decir, que no haya auxiliar ni modal. Indica que la oración o está en presente simple o está en pasado simple. Eso indica allí. Es sencillo porque ustedes solo tienen que buscar el verbo. Si el verbo está en presente, ya lo saben, retrocedemos primer año, segundo año, aquí están los de presente.
Si el verbo está en pasado, entonces este único señor. Repetimos aquí, no hay auxiliar, no hay defectivo, acudimos a los auxiliares de presente y pasado. Nosotros estudiamos italiano en Roma. Estudiamos italiano en Roma, está en presente. Y justo ahorita esa gente, nosotros estamos estudiando. Lo primerito dijimos que es convertir este señor en una comita. Como está en presente, nos vamos acá. Present past. Entonces, pero tenemos el inconveniente aquí de que hay dos opciones. Súper sencillo porque no está diciendo quién. No está diciendo quién. Depende de quién esté hablando, una de las dos opciones. Estudiamos inglés en Roma. La oración está afirmativa, entonces este señor iría de este lado negativo. Y de ahí nos autopreguntamos. Estudiamos italiano en Roma, ¿verdad? Tenemos el siguiente ejemplo en tiempo pasado. Lo dice acá, lo dice la culminación del verbo. Entonces, siguiendo en la onda de que no existe, no hay, no aparece por ningún lado, no hay ningún auxiliar, vean, no está el to do, no hay to have, no hay to be, no hay ninguno de los modales en la oración, ahí no corresponde lo que hablábamos aquí. Cuando no existe, quiere decir que la oración o está en presente o está en pasado. El señor Jackson tocaba piano, tiempo pasado, presente y pasado. Este es mucho más fácil porque, repito, él trabaja con todos los pronombres personales. A diferencia del presente, que hay una clasificación, él trabaja con todos los pronombres. Entonces, lo primerito es transformar la coma, el punto en una coma. El señor Jackson tocaba piano. ¿En qué tiempo está en pasado? El auxiliar de pasado es did. Pero como esa oración está, la oración está afirmativa, quiere decir, por supuesto, que el question tag debe ir de forma negativa. ¿Quién es el señor Jackson? Él. Interrogativa. Anteriormente, el señor Jackson tocaba piano. Ahora es hacernos una pregunta. El señor Jackson tocaba piano, ¿verdad? Eso es verdad. Notamos, lo hacemos es con o los modales o los auxiliares. Eso es lo que tenemos como competencia número 1.